Capítulo 1. Una vida por delante. La paleta de mi butaca servía como objeto de mi liberación del aburrimiento. Eran las 12:45, estaba en mi última clase del día. Español. La maestra hablaba y explicaba a mí y a mis compañeros, pero sinceramente ya nadie tenía las ganas ni las fuerzas de aprender, ya que, las últimas horas siempre son las más pesadas debido a que sube mucho el calor. Yo por mi parte rayaba con un lapicero la banca, con dibujos inocentes, inventando firmas que nunca usaría y poniendo los nombres de mis amigos. Hubo un punto en el que la profesora se dio cuenta que nadie le estaba prestando atención que dijo: Niños, como hace mucho calor y hasta yo lo estoy resintiendo, guarden sus cosas, tiren la basura en el bote, acomoden sus asientos y ya podrán salir. Al escuchar esto, con una entumecida alegría obedecimos lo que nos dijo la maestra, y justo después nos permitió salir para irnos a casa. Nos vemos mañana, chicos, tomen mucha agua. Exclamó la maestra mientras nos despedía con su mano. A pesar de ir en quinto de primaria, y ser considerablemente pequeños aún, en el pueblo donde vivo uno se hace independiente desde niño, hecho por el cual ya no vienen nuestros papás por nosotros y todos regresamos a casa solos o en grupo. Yo siempre tomo camino con mis amigos Saúl y Pablo, ya que ellos viven a unas calles de la mía. En el camino, hablábamos. ¿Qué dejaron de tarea, Raúl? Solo me acuerdo que de geografía tenemos que comprar un mapa de México, y de matemáticas avanzar con el libro de proyectos. También de ciencias dejaron investigar sobre la fotosíntesis, agregó mi amigo Pablo. ¿Otra investigación? No siempre hay internet en los locales para investigar y al final la termino copiando de Camila y Maribel. Jaja, yo también. Contesté. yo igual. Es que la maestra se ve que no es de aquí. Tiene teléfono, computadora propia, hasta esa cosa que le dicen iPod. Dije con un tono algo molesto. Es iPad, no. Exacto, pero a lo mejor no sabe que aquí solo hay 3 locales con internet, y que luego tenemos que irlo a robar a la presidencia. Los tres reímos por el comentario de Saúl. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Por cierto, ¿sí vamos a ir a jugar básquetbol el sábado?, preguntaba. Sí, bueno, yo ya avisé a mi mamá y está de acuerdo, no sé Saúl. Sí, yo también voy. Contestó de inmediato. Bueno, entonces ya estamos, yo llevo el balón. Tras decir lo último, había llegado a mi casa. Sale, los veo mañana, dije mientras chocaba los puños con ambos. Me di la vuelta y abrí la puerta con mis llaves. La primera en recibirme fue mi abuelita, quien me dio un abrazo y me preguntó por mi día. Ándale hijo, cámbiate la ropa y vente a comer, porque me dijeron tus papás que vas a ir a ayudarles al rato, así que come bien mi hijito. Yo obedecí, comí y luego de esperar, salí rumbo al campo. Caminé 10 minutos y llegué a los sembradíos. A lo lejos pude ver a mi mamá y mi papá, ambos con sus sombreros para atajarse el sol, con guantes y manga larga. Rodeé la tierra hasta que llegué con ellos. Como no había suficiente sol ya, me puse a trabajar como iba vestido. Intervenía ayudando a escarbar, arar, revisar plantas, acarrear bultos de tierra. Hasta que llegó la noche fue que recogimos todo y nos fuimos en la camioneta de papá. En el camino veíamos a mucha gente reunida, por lo que papá condujo más despacio para que pudiéramos ver y saber. Dicho y hecho, vimos a una turba de gente enfurecida rodeando y golpeando a unos hombres. Los van a linchar, dijo mi mamá. ¿Qué es linchar?, preguntaba con algo de miedo. Es cuando mucha gente hace justicia por su propia cuenta hacia personas que roban, que abusan o que hacen algo muy malo, dijo papá. Me quedé pensando unos momentos. Pero no, la policía es la que se encarga de la gente mala, papá. En teoría sí, pero hay veces en las que no hacen nada, y es ahí cuando la gente se enoja y deciden hacer las cosas por ellos mismos. El resto de camino seguimos hablando del tema hasta que llegamos a las 7 de la noche a casa. Mis padres se fueron a descansar, mi abuela hacía quehaceres, mientras yo empezaba a hacer la tarea. Avancé con el libro de matemáticas, pero recordé que había olvidado comprar el mapa de geografía y hacer la investigación.
Dieron las 9 de la noche y con algo de pena me separé de la mesa para ir al sillón de la sala y ver la televisión. Estaban pasando una película de terror en Canal 5, y me puse a verla. Terminó la película y aproveché para alistar mis cosas, tomar un baño y cepillar mis dientes. Finalmente fui a mi cuarto, y el cansancio me venció, quedándome dormido en consecuencia. Al día siguiente en la primaria, aprovechando la tardanza de la profesora, me dispuse a conseguir un mapa y la tarea de ciencias. Una compañera amablemente me vendió su mapa en 10 pesos. Luego me dispuse a escribir la tarea que me había pasado Pablo, pero para mi desgracia llegó la maestra y lo primero que hizo fue revisar esa tarea. Al final terminé con un regaño y un sello de incumplimiento en la libreta. Eso me hizo sentir mal el resto del día. En el recreo Saúl y Pablo intentaban animarme, pero no lo lograban. Porque mis papás cada viernes revisan mis libretas. Sabía que iban a regañarme, y lo peor, no dejarme salir a jugar mañana. Entonces a Saúl se le ocurrió una idea. No te sientas mal, Raúl, si no tuviéramos otras cosas que hacer, hubiéramos cumplido con la tarea. Pero se me ocurre que, si tus papás no ven el sello, no te castigarán, al menos no por hoy ni mañana. Dame tu libreta, exclamó Saúl. Los tres fuimos al salón y se la di. Entonces él la guardó en su mochila. Vas a decir que la dejaste olvidada en la escuela, pero la voy a guardar. El lunes te la regreso. No es la solución, pero al menos te va a salvar de no ir a jugar mañana. Acepté la idea y agradecí a Saúl. Ya en la noche, mi madre se sentó conmigo en la cocina a revisar mis libretas. Evidentemente, preguntó por la de ciencias. Soy un tonto, la dejé en el salón y olvidé tomarla, mamá. Pero no se va a perder, el conserje siempre las deja en el escritorio de la maestra. Mi mamá me regañó por descuidado, pero al menos no fue un regaño fuerte, ni mucho menos un castigo. Entonces sí puedo ir a jugar mañana con Pablo y Saúl, preguntaba nervioso a mamá. Sí, pero tienes hasta las 7, Raúl. ¿Por qué? Pregunté. Porque iremos a la feria de la fiesta del pueblo. Así que tienes que estar aquí en casa a las 7 para que te arregles y vayamos. Por dentro estaba enojado, porque solo podría jugar hora y media, y no podría ir a las maquinitas con mis amigos. Inconforme me fui a mi cuarto y dormí. No tuve ganas de ver televisión ese día. Capítulo 2. La fiesta del pueblo. El sábado inició normal. Desayuné chocolate con pan de dulce, esta vez estábamos todos en la mesa, ya que mis padres entraban a trabajar más tarde, y solo por mediodía. Los sábados no les ayudaba porque era mi día de descanso, aunque siempre hacía quehaceres domésticos junto con mi abuelita, así que en cuanto terminé de desayunar me puse manos a la obra. Luego de mucho barrer, limpiar, sacudir, sacar a pasear al perro y hacer mandados, apenas si tuve tiempo para tomar mi balón e irme a las canchas. Al llegar, noté que mis amigos ya me esperaban. Pensamos que no ibas a venir, exclamó Saúl. Discúlpenme, tuve que hacer unas cosas, pero ya estoy aquí. Sin más dilaciones, nos pusimos a jugar entre nosotros, divirtiéndonos mucho. Al cabo de un rato un grupo de niños llegó y los integramos, juntando gente suficiente para hacer un partido. Jugando como base, me quedaba en medio cubriendo y trataba de dar buenos pases a mis compañeros. Al final, mi equipo y yo perdimos 35-26. Sin quererlo, no me di bien mi tiempo y al revisar me di cuenta que eran ya las 7:30. Rápidamente me despedí de todos y sin dar muchas explicaciones me fui corriendo a mi casa. Entré como un loco, esperando un regaño. Sin embargo, ya no había nadie en la casa, solo encontré una nota que decía: te esperamos en el kiosco del pueblo. En un lapso de 10 minutos me bañé y me vestí. Salí de la casa y caminé hacia la feria. Cuando llegué, encontré a mi familia comiendo unos pambazos, al verme me hicieron señas y fui donde ellos. Yo también comí. Mientras lo hacía, observaba la inauguración de la feria, que estaba siendo presentada por el presidente del pueblo. Queridos habitantes de San Juan,
El día de hoy nos reunimos en celebración, para rendir tributo a la fiesta de nuestro patrono protector, San Juan. Gracias a que las cosas han ido bien, pudimos traerle unos espectáculos que nunca habíamos tenido. Solo les puedo decir, compatriotas, que disfrutemos de este evento y que sigamos como lo hemos hecho, sin dejar de echarle ganas a nuestro trabajo, alegres, unidos, porque a pesar de ser poquitos, somos muy ruidosos. Muchas gracias. Al terminar de hablar, vimos un espectáculo en el cielo de fuegos artificiales, y luego unos toritos de pirotecnia. Todos aplaudimos. Cuando concluyó, nos fuimos a los diferentes juegos que había. Canicas, galería de tiro con balines, puntería, meter gol, resistencia. Entre mi papá y yo nos ganamos 2 alcancías, unos soldaditos y una tortuga. Las horas pasaron muy rápido y cuando ya no quisimos subirnos a más juegos mecánicos, nos sentamos en una banquita a conversar. Estábamos todos felices, plenos. Las horas pasaron muy rápido y en un pestañeo ya eran las 12 de la noche. Aún así la gente se negaba a irse a dormir y nosotros también. Se colocó una pista de baile y mis padres aprovecharon para ponerse a bailar. Mi abuela también consiguió pareja, por lo que me dejaron solo en la banca. Pero en medio de mi solitaria presencia, escuché una voz muy familiar que me habló a mis espaldas. ¿No quieres que te venda otro mapa? Volteé y me di cuenta que era mi compañera Citlali. Hola. Saludé. ¿Me puedo sentar contigo? Mis padres se fueron a bailar y no tengo nada que hacer. Asentí con la cabeza y ella se sentó al lado mío. Mis papás también se fueron a bailar, jeje. Ambos reímos. ¿Por qué en la escuela solo me hablas para las tareas? Preguntaba inusitadamente Citlali. No supe qué decir. Ja ja ja, era broma, ya vi que te espantaste. Reí de forma nerviosa. Es que nos sentamos muy alejados, me caes muy bien, pero no siempre puedo pararme hasta tu lugar, luego la maestra nos regaña. Es verdad. Dijo mientras reía. Pero te prometo que te voy a hablar más. Gracias. Exclamó. A veces me siento sola, mis amigas se van a otros lugares, o no van y no tengo nadie con quien platicar. Bueno, ahora que ya sé, es una promesa. Dije mientras extendía mi meñique hacia ella, ella hizo lo mismo e hicimos el símbolo de promesa. Oye, ¿eso será parte de los espectáculos que dijo el presidente? ¿Cuáles? Preguntaba sin saber. Allá en el cielo. Entonces alcé la mirada y de nuestro lado derecho podía ver una especie de objeto ovalado con luces como las de los carros a su alrededor. Pero parecía tener una luz más fuerte que lo seguía como una estela. No sé, pero se ve cool. A medida que pasaban los segundos, se iba acercando más y distinguiéndose mejor, fue cuando pude ver que ese objeto era muy grande, que se estaba incendiando, y que se estaba cayendo, justo donde estábamos nosotros. La gente se dio cuenta de esto y la música se detuvo. De un momento a otro el pánico se apoderó de todos y solo escuchaba gritos alrededor. Citlali se fue corriendo donde sus padres, y los míos llegaron donde estaba. Mi padre me cargó y todos corrimos tomados de las manos en dirección contraria a la que el objeto se iba a estrellar. Corrimos y corrimos, esa cosa pasó justo arriba de nosotros y del pueblo. Cuando fijé la mirada, un estruendo se escuchó y la tierra de todo el pueblo se sacudió con una violencia que jamás había sentido. Todos caímos al suelo y quedamos aturdidos. No sé cuánto tiempo permanecimos en el suelo, reaccionamos hasta que unas personas nos reanimaron. Papá fue el primero en levantarse y nos levantó. Nos revisó a todos, miró a mi mamá y le dijo: Váyanse a la casa, Flor, pónganle seguro a todo y no salgan. Espérenme, voy a regresar. Todos agarramos a mi papá y le pedimos que no se fuera, estábamos completamente asustados y papá era la única persona que nos hacía sentir seguros. Saben que tengo que ir a la brigada, si no voy, de todos modos irán por mí. Es para protegerlos, les prometo que voy a regresar. Flor, llévatelos, váyanse ahora. Mamá me tomó de la mano con fuerza y junto a mi abuela nos llevaba a prisa rumbo a casa.
Yo miraba a mi padre, con lágrimas en los ojos, con el miedo de que algo le pasara, lo veía correr hacia una enorme bola de fuego y humo que parecía que consumiría a todos nuestro pueblo. Capítulo 3. Primer contacto. Luego de haber hecho una pequeña concentración con los demás miembros de la Brigada de Protección del Pueblo, en la que de nuestra bodega nos surtimos de armas, machetes, navajas, escopetas, nos dirigimos en caravana hacia el lugar donde eso cayó. A las afueras del pueblo, fue un milagro que ese asteroide no arrasara con el pueblo. La gente corría despavorida mientras nosotros íbamos en sentido contrario, hasta que lo tuvimos de frente. Era un desastre de tierra y fuego. Para saber qué era, fue necesario apagarlo. Por lo que entre todos conseguimos cubetas de agua y arena para sofocar el incendio y que no se expandiera por los alrededores. Cuando extinguimos las brasas, ante nuestros ojos yacía una especie de esfera enorme. En ese momento me di cuenta que no era un asteroide. Era como una máquina, no parecía tener ventanas, ni rendijas, ni uniones donde se viera el ensamblaje. Era simplemente una esfera perfecta, tiznada con el carbón. Claramente ante el desconcierto tuvimos que pedir órdenes superiores. Al cabo de 10 minutos compareció el presidente del pueblo, con calma le daban la información que hasta el momento se tenía del objeto, mientras todos lo contemplábamos. Después de analizar y reflexionar, el presidente dijo: Vamos a tratar de abrirlo. Todos los vimos con sorpresa. ¿Estás seguro? No sabemos qué es ni qué hace. Sí, no parece haber tenido algo adentro. El presidente tomó una pala y la golpeó contra la superficie de la esfera, generando un pequeño hoyo en ella. Fue entonces que entre todos comenzamos a golpear tratando de hacer un hueco. Al golpear nos dimos cuenta que tenía una especie de cableado interno, mismo que golpe tras golpe se iba dañando. Permanecimos 5 minutos aproximadamente en lo mismo hasta que inesperadamente esa cosa emitió un sonido fuera de nuestro entendimiento. Con miedo nos apartamos de la esfera. De pronto empezó a emitir luces intermitentes cegadoras muy potentes, luego se empezó a iluminar totalmente, como un foco, solo para apagarse como en un principio. Se nos ordenó de inmediato continuar con lo que estábamos haciendo. Un poblador que nunca conocí más que por vista fue el primero en acercarse y con su pico seguir dañando la estructura, empero, en cuanto el pico tocó la esfera, esta emitió energía que consumió al poblador y lo redujo hasta los huesos en un abrir y cerrar de ojos. Todos miramos con terror aquella escena. El hijo de aquel hombre que lo acompañaba, desconsolado, intentó acercarse, pero entre todos los detuvimos, o habría sufrido el mismo destino. En medio del forcejeo, aquella estrella cambió de formas después de tanto tiempo, presentó movimiento dentro de sí y en una escena imposible, se abrió como una naranja que se parte en gajos. Emitía una luz blanca efímera, y de ella surgieron un par de siluetas, que de inmediato se aclararon. Eran como 2 personas, aunque no eran personas. Aquellos 2 personajes medían 2 metros aproximadamente, de piel blanca como el papel, de cabello largo blanco. Tenían ojos blancos, parecidos a nosotros. Donde debía ir su nariz y boca había una especie de aparato o dispositivo que sacaba vapor. Vestían de una especie de manto largo rojo, con muchas formas y símbolos que jamás había visto. Ese podría decir que se trataba del primer contacto con extraterrestres, no solo del pueblo, sino del mundo también. Todos quedamos paralizados. Tanto que no pudimos movernos para detener al presidente, quien temerario se acercó hacia uno de esos seres y de frente a ellos habló. Saludos. Mi nombre es Fidel, soy el presidente, el líder de este pueblo, San Juan. Ustedes cayeron estrepitosamente a pocos metros de nuestro hogar.
Ante la amenaza, decidimos actuar y tratar a auxiliarlos apagando el fuego que consumía su nave y rompiéndola en busca de supervivientes. Nosotros no somos un pueblo hostil, no queremos hacerles daño. ¿Pueden entender lo que digo? Preguntó el presidente con voz temblorosa. Aquellos seres solo lo miraban sin ninguna expresión. El primer ser que vimos, empezó a caminar hacia el presidente. De inmediato todos desenfundamos nuestras pistolas. Fidel dijo que nos disparáramos. Acercó su mano hacia él, buscando estrecharla. El ser también extendió su mano y la plantó sobre la del presidente. Sin embargo, algo le pasaba al presidente, pues, no podía soltarse del agarre del alien y se estaba sacudiendo con violencia, mientras los ojos del agresor se iluminaban. Varios hombres intentaron separarlo, pero otro de los misteriosos seres se interpuso y de un par de golpes los derrumbó fuera de combate. Impotentes solo pudimos ver al presidente en ese estado, hasta que lo soltaron y este cayó al suelo. El ser se arrodilló junto al inconsciente alcalde, quien parecía recuperar la conciencia, solo para ver que estaba siendo cargado por el mismo quien le provocó ese ataque. Al tenerlo, nos miró ya que el aparato que cubría su boca se abrió. Distinguimos cómo tomaba aire, solo para decir con una voz que jamás olvidaré: Ustedes despertarán de este sueño, y entonces tendrán noticias sobre él, y sobre nosotros. Antes de lograr comprenderlo, un sonido muy fuerte nos taladró los oídos, y sucumbimos en un desmayo forzado. La sensación de estar siendo tocado por los rayos del sol me hizo salir del negror de mi inconsciencia. El sudor y la tierra entre mi cara me alentaron a abrir los ojos. Reaccioné y me di cuenta que había despertado justo en el mismo lugar. Me levanté, hice reaccionar a los demás e intenté esperarlos hasta que despertaran, pero una parte de mí quiso correr cuando vio que la esfera ya no estaba, y el alcalde tampoco aparecía por ningún lado. Caminé tambaleante hasta mi hogar, en el que toqué desesperadamente hasta que mi hijo me abrió. Con ayuda de mi mujer y mi madre, me ayudaron a llegar hasta mi cuarto en el segundo piso, y solo pude decir algo antes de que todo dentro de mí fallara y me obligara a desmayarme otra vez. Por lo que más quieran. No salgan de casa. Capítulo 4. La revelación. Hace 2 días que mi esposo no ha despertado. El doctor del pueblo lo revisó y dijo que tiene una especie de sueño inducido. Algo difícil de explicar. Mencionó que también presentan los mismos síntomas las otras personas que fueron a investigar el objeto que cayó. Cada determinado tiempo le doy papillas que preparo, agua, té, cosas para que no se deshidrate. Por obvias razones mi hijo no ha ido a la escuela. Tal y como dijo mi esposo, no hemos salido de casa. De vez en cuando me asomo por el balcón para darme una idea de cómo están las cosas en los alrededores. Todo luce desolado, sin vida. Ocasionalmente veo personas, pero no se quedan mucho tiempo. Deben salir a conseguir agua, comida, medicamentos. Gracias a Dios nos habíamos surtido un día antes de que todo esto pasara, pero no creo que aguantemos más de una semana con lo que hay. Si las cosas no mejoran, deberé salir para conseguir lo necesario para estar bien. La tensión está en un punto casi insoportable, no ha habido electricidad, Raulito no ha visto la televisión, algo que al menos lo distraiga. Estoy preocupada, en exceso, pero es mi obligación ser fuerte para mi hijo, no puedo flaquear en estos momentos. El calor que siempre hace en verano hace necesario que le dé baños constantes a mi marido, utilizo toallitas para ello. Mi hijo me ayuda con algunas cosas, mi suegra me guía si algo no sé hacer. Procuro concentrarme en lo que hago para olvidar por ratos todo lo que está pasando. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo.
Sin aviso, el sol que golpeaba con todo la casa pareció ser tapado por una nube. No hay lluvias en esta época del año. Luego todos los perros del pueblo aullaron con desgarro. Eso era un muy mal indicio. Me asomé por el balcón y dirigí mi mirada donde debía estar el sol. En su lugar, tapándolo, había una gran esfera plateada. No pude gritar al ver ese objeto, el cual se fue acercando. Luego no era uno, eran varios. Antes de atrincherarnos dentro de la casa, el sonido de las bocinas del pueblo interrumpió mis pensamientos. A todos los habitantes, favor de pasar a la plaza principal. Todo está bien, por favor, acudir a la plaza principal del pueblo. No sabía qué estaba pasando, esa era la voz del presidente del pueblo. ¿Pero qué hay de esas cosas que están sobrevolando el cielo? Maldición. Aquel mensaje no dejaba de reproducirse una y otra vez, mi cabeza estaba hecha un lío, pero posiblemente allí encontraría una respuesta para lo que le pasa a mi marido. Entonces me alisté, cargué el arma que llevaba mi esposo y la metí en un bolsillo de mi chaqueta. Todos hicimos caso al mensaje y en peregrinación nos movíamos rumbo a la plaza. Mientras caminaba veía que los puestos y juegos de la fiesta quedaron abandonados tras el altercado. Cuando llegamos, situado sobre el kiosco de la plazuela, estaba el gobernador, y a su lado, unas personas muy extrañas, no sé si decir si eran personas, no pude quitarles mi atención de encima. Queridos compatriotas sanjuaneses. El domingo pasó algo que a todos nos aterró. Un objeto volador no identificado cayó del cielo y generó muchos daños a las afueras del pueblo. En compañía de varios hombres, fuimos a atender el siniestro. Fue entonces que tras extinguir el incendio, nos percatamos que aquello que cayó era una nave, justo como las que están sobrevolando ahora mismo. Observaba cómo varias personas se persignaban al ver detenidamente las naves. En nuestro afán de ayudar, intentamos profanar uno de estos. Fue entonces que establecimos contacto con seres de otro mundo, de otro sistema solar, quienes hoy están aquí. Tuve la oportunidad de dialogar con ellos, hacerles saber que no somos malas personas, sino todo lo contrario. Y gracias a que llegamos a buenos acuerdos, es que hoy están aquí, para comparecer ante todos ustedes. Dejo entonces a Sirac expresarse. Una de las personas que acompañaban al presidente dio un paso al frente y habló, pero no lo hizo desde su voz, lo hizo desde las bocinas del pueblo. Mi nombre es Irak. Represento a una civilización lejana a la suya. En un viaje exploratorio, tuvimos un accidente por el que caímos aquí. Notamos que no fuimos atacados injustificadamente, o canalizados con organismos que ahora mismo estarían torturándonos. Nos topamos con personas que genuinamente nos ayudaron, y eso, como dicen aquí, debe agradecerse. Agradezco a quienes ayudaron a mis similares. De igual forma, quiero expresar que será algo bueno compartir conocimientos, para que así nos podamos beneficiar, ustedes de nosotros, y nosotros de ustedes. Es por eso que nos vamos a quedar aquí. A partir de mañana continúen con su vida normal, no hay nada que temer. Al escuchar esto, todos empezaron a hablar entre ellos y el bullicio se apoderó del lugar. ¿Y qué pasará con mi hijo? Desde que estuvo cerca de ustedes no ha podido despertar. Vociferó un hombre. Es verdad, queremos a nuestros hombres de vuelta. Gritó otra. Nuestras naves cuentan con un sistema de defensa. Sus esposos e hijos estarán bien dentro de algunas horas. Malditos, mi padre murió desintegrado por su culpa, juro por él, con sus restos en la mano, que los haré pagar, malditos. Gritó un chico no mayor de 20 años, quien sostenía una bolsa negra en su mano, roto en llanto. A partir de mañana retomaremos nuestras actividades normales, sin más, que estén bien. Dijo el presidente mientras se despedía junto a los otros seres. Regresé a casa anonadada, sin palabras para explicar lo que pasó. Pero mi mente se tranquilizó cuando al entrar a casa vi a Juan, mi amado, de pie.
despierto, vivo. Rápido fui a abrazarlo y besarlo. Entre todos cocinamos algo rápido pero sabroso y Juan devoró todo, producto de no haber comido 2 días y medio. Cuando comió y se tranquilizó, nos contó todo lo que pasó. Añadiendo a lo que vi y supe hoy en la plazuela, solo sé que no puedo confiar en esos seres, y que las cosas podrían salir mal en cualquier momento. Capítulo 5. Comienzos de la intromisión. Hace un mes que regresé a clases. Las cosas están en aparente calma desde el incidente. Ya sé todo lo que pasó. Mis padres me recomiendan no confiar, no hablar de más, y estar cerca de ellos en todo momento. Noto que hay incomodidad en varias personas cuando los aliens deambulan por el pueblo, aunque lo hacen como si fueran uno más. Hace una semana, 2 de ellos, que a pesar de verse como nosotros, son muy aterradores, visitaron la escuela. Y no conformes, entraron a mi salón para ver la clase de la profesora. La tensión y el miedo me hicieron quedarme rígido e inmóvil, así como todos mis compañeros. La maestra también mostraba nerviosismo y por momentos le ganaba, pero al final logró llevar su clase de buena manera. Cuando terminó el día, los aliens se levantaron, le dijeron algo que nadie pudo escuchar y se retiraron. Ya en completa privacidad, la maestra dijo: Niños, los felicito por su desempeño y comportamiento hoy. Sé que nadie de nosotros esperaba experimentar esto alguna vez en la vida, pero pasó y lo hicimos bien. Les pido que estudien diariamente, cumplan con sus trabajos y estén atentos, pues ellos van a seguir viniendo. La influencia de estos aliens no solo llegó a mi escuela, sino a mi casa también. Indirectamente. Mis padres perdieron su trabajo como campesinos, ya que los aliens dieron al pueblo máquinas capaces de hacer todo lo que mis padres hacían en una semana en 3 días. De tal modo, ellos buscaron otras alternativas, papá consiguiendo un nuevo trabajo en una iglesia, y mamá vendiendo comida. El pueblo se veía cambiado en algunas cosas. Ahora el agua potable llegaba a todas horas gracias a que los aliens solucionaron un problema con el sistema de agua potable y encontraron pozos. La luz ya no se va tan seguido gracias a ellos. Mejoraron el internet de los pocos lugares que lo tenían, facilitando muchas cosas. Incluso Saúl y Pablo me dijeron que cerca de sus casas, ellos habían curado a una señora que tenía una enfermedad terminal. El tener en mente todo esto me hizo pensar genuinamente que los aliens realmente vinieron a ayudarnos, a solucionar nuestros problemas, a hacer lo que el presidente y su siempre limitado presupuesto no podía. Eso de cierta manera me dio tranquilidad, pero mi madre siempre me repetía a diario que no confiara en ellos, por nada del mundo. Un día llegaron nuevamente a mi escuela, mis compañeros y los demás niños en general dejaron de tenerles miedo y se acercaban a ellos, recibiéndolos con aplausos y porras algunas veces. Durante las clases, la directora entró a nuestro salón para comentarnos que ellos nos harían un cuestionario a todas y todos, por lo que nuestra cooperación era indispensable. Por no decir obligatoria. A partir de ese momento fueron llamando uno por orden de lista. Realmente creí que me libraría de hacer ese cuestionario, ya que era de los últimos en la lista. Pero cuando dijeron mi nombre, todo se derrumbó. Caminaba acompañado de la directora, en mi mente me repetía que no daría respuestas, que dijeran mucho de mí o esquivaría las preguntas difíciles. Llegamos a la dirección, donde estaban 3 aliens. Mirándome con sus ojos blancos, vistiendo de unas túnicas ahora grises con patrones amarillos. Hola, Raúl. Vamos a hacerte unas preguntas, esto con el fin de conocer mejor a las personas de este pueblo y saber en qué más podemos ayudarles. ¿Cómo te sientes en este momento? Normal. Contesté. ¿Qué es normal para ti? Tranquilo. ¿Cuál fue tu última calificación? 9-0. ¿Qué asignaturas se te dan mejor? Matemáticas, ciencias, educación física. ¿Cómo consideras tu estado de salud actualmente? Sano. ¿Qué es sano para ti? No me enfermo tanto.
¿Tienes alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, infecciones? No. Al correr, ¿cuánto es lo que resistes? Cuando juego un partido de baloncesto, por ejemplo, aguanto los 4/4, no me canso demasiado. De reojo vi que 2 de los aliens que estaban a mis espaldas se miraron mutuamente y asintieron. ¿Cómo es que adquiriste esa resistencia física? Trabajo, más bien, trabajaba con mis padres en el campo. En mis tiempos libres trotaba por los campos, rodeándolos. ¿Por qué ya no trabajas con ellos? Bajé la mirada. Prefiero no hablar de eso. ¿Qué haces por las tardes? Veo televisión. ¿Por qué ves televisión? Porque me distraigo. Vale, ahora te haremos unas preguntas capciosas. O de apreciación. Si tuvieras que decidir entre salvar a un bebé o a un grupo de ancianos, ¿a quién salvarías? Fruncí el ceño antes de contestar. No soy el indicado para responder eso. ¿Por qué no? Porque nunca he salvado a nadie. Solo responde. Llamaría a alguien más. Si descubrieras algo muy valioso, pero sabes que si alguien más lo supiera tendrías muchos problemas, ¿qué harías? Lo dejaría y me iría. Y desaprovechar la oportunidad de hacer algo bien para ti y para los tuyos con eso. La vida siempre da segundas oportunidades. ¿Cómo te hace sentir un elogio? Tranquilo. ¿Te hace sentir la crítica? Tranquilo. ¿Cuál ha sido el dolor más intenso que has sentido? Apendicitis. ¿Cómo afrontabas ese dolor? Estando tranquilo. ¿Por qué siempre repites esa palabra? Porque así estoy siempre. Nuestra presencia te hace sentir tranquilidad. Tartamudeé un poco antes de responder. Sí. Sí. Hubo un momento de silencio. Terminamos. Muchas gracias, Raúl. Es todo por ahora. Me levanté de la silla y me fui para mi salón. Estaba muy confundido por las preguntas que me habían hecho, pero podría despejar mis dudas con Pablo y Saúl. Cuando entré no estaba la maestra, de hecho, no había ningún maestro dentro de los salones, ya que, también les estaban haciendo cuestionarios a los profesores. Me dirigí donde Pablo y Saúl y me senté junto a ellos. Raúl, ayúdanos con el ejercicio, simplemente está muy difícil. Alcé la mirada para ver la operación en el pizarrón. ¿Qué les preguntaron? Dije. Pues a mí me preguntaron sobre qué me gustaba, mis pasatiempos y qué me gustaba de la escuela. Dijo Saúl. A mí me leyeron un cuento y luego me preguntaron cosas sobre eso. Dijo Pablo. ¿No les preguntaron cosas personales, o preguntas raras? No, ¿a ti sí? Sí. Qué raro, creo que a todos nos preguntaron lo mismo. En ese momento recordé a Citlali. Volteé a ver su lugar y ahí estaba sentada. Sin decir nada caminé hasta su lugar. Hola Citlali, ¿cómo estás? Ella me recibió con una sonrisa. Hola, estoy bien. ¿Puedes ver si estoy bien en el ejercicio? Dijo mientras me mostraba su libreta. Yo la miré unos segundos y tras hacer el cálculo le dije que sí. Ella celebró para sí misma. ¿Qué te preguntaron? Pues en un principio fue sobre los animales, sobre mis pasatiempos, pero ¿Pero qué? Pregunté. Se acercó a mi oído y me susurró. después me preguntaron cosas personales, y cosas que me hicieron sentir mal. Al separarse de mí, le dije. A mí también me preguntaron cosas raras, creo que somos los únicos a los que les preguntaron eso. La maestra regresó y me fui a mi lugar para hacer el ejercicio y entregarlo. Capítulo 6. Unas bajo la manga. En un lapso de 3 días todos en el pueblo fuimos puestos a realizar un cuestionario. Mi hijo nos lo había comentado, pero creí que solo lo harían en las escuelas. Lo curioso fue que a mi madre no le pidieron tal cosa. A la señora Lorena, una vecina de edad avanzada de tampoco. Todo siguió en aparente normalidad, los aliens continuaban ayudando, nosotros haciendo nuestras cosas. No obstante, un día una noticia sembró una duda difícil de ignorar. Un hombre había desaparecido del pueblo. No se fue, porque los aliens vigilan la única central de autobuses y nunca lo vieron.
Conforme pasaron los días en el trabajo, me enteré que se trataba de aquel pobre muchacho que perdió a su padre el día que nave cayó. Enterarme de eso me puso a pensar, ¿y si fueron ellos, y lo tomaron solo para no dejar cabos sueltos? Esa noticia me sembró una duda tremenda, y no solo a mí, a varios pobladores también. Un domingo me desperté con el sonido de personas gritando en la calle. Al asomarme me di cuenta que se trataba de un grupo de 20 personas que se estaban manifestando, pidiendo encontrar al muchacho. Quien comandaba esa marcha, era la madre de aquel joven. Pensé que solo quedaría en eso, pero mientras salía por las compras, vi a las personas discutiendo acaloradamente con el presidente municipal y los aliens. La madre del muchacho señalaba como responsables a los seres extraterrestres de haberse llevado a su hijo, ellos por su parte negaron todo tipo de relación con él. Varios hombres que estaban allí, con machetes en mano amenazaban con agredirlos si no les daban respuestas. Varias personas del alrededor tuvimos que intervenir para que eso no ocurriera, pero un hombre que estaba aparentemente borracho ignoró a todos y se abalanzó contra uno de ellos. El alien recibió el golpe de lleno, lo cual rasgó sus vestiduras e hizo un corte en su piel blanca. Ante la agresión me alejé de inmediato, pero no dejé de observar. Un alien se colocó a una velocidad asombrante una especie de guante, con el cual tomó el machete del hombre y de un solo movimiento lo partió a la mitad. Con su brazo libre tocó al sujeto y este cayó al suelo, aparentemente dormido. Todos los manifestantes fueron retirados por los brigadistas, pero la madre del chico oponía resistencia, mientras gritaba con todas sus fuerzas. Devuélvanme a mi hijo, hijos de puta. Errores de Dios. ¿Por qué los defiende? ¿Por qué defienda los errores de Dios? Regresé a mi casa y traté de borrar ese recuerdo de mi mente conviviendo con mi familia. A la mañana del día siguiente me levanté temprano para ir a trabajar. Durante mi recorrido vi que había muchos papeles pegados en las casas, los postes de luz, los negocios y los automóviles. Estaban hechos con papel y tenían un solo mensaje. ¿Aún crees que están aquí para ayudarnos? Al llegar hice lo mismo de siempre. Acomodar, limpiar, organizar, asistir al Padre en sus misas. La última misa fue a las 6 de la tarde, y con ella, mi hora de salida. Conversaba con el padre sobre cosas triviales, algo para distraernos, hasta que el sacerdote me preguntó algo que cambió por completo toda la conversación. ¿Qué te preguntaron ellos, Juan? A mí. Sobre mi familia, mi pasado, sobre lo que me dedico, qué sé hacer. A usted, padre. Le devolví la pregunta. Sobre mi profesión, sobre Dios. Más que ser un cuestionario, fue un debate sobre la existencia de Dios. ¿Entonces ellos no creen en Dios? Preguntaba mientras levantaba una ceja. No. Ellos pertenecen a un tiempo y realidad donde la ciencia lo explica todo. Para ellos Jesús de Nazaret, la Biblia, el Corán, todas las religiones son un fraude, y una forma de sometimiento de los individuos. En su pensar, no hay nada superior a la lógica, y en parte tienen razón. Pero en parte no. En mis 75 años de vida, Juan, he visto de todo. Dios mandando señales, Satanás influyendo sobre los hombres, demonios haciendo levitar a niños y personas vulnerables, mujeres hechiceras, hombres que pueden convertirse en animales. Tal vez en su mundo no es así, pero aquí, Dios y el diablo, el bien o el mal, existen. Lo místico y lo mágico coexisten con lo exacto, y esa es una ventaja que tenemos nosotros sobre ellos, y que nunca van a querer saber. Me quedé pensando unos instantes. ¿Cree que son malos, padre? No lo creo, lo presiento. Hasta ahora, nos han ayudado. Sí, la vida aquí ha mejorado, pero recuerdo que su líder dijo que ambos nos beneficiaríamos uno del otro. En este momento nosotros nos estamos beneficiando, pero ¿y ellos? ¿De qué forma vamos a pagar lo que han hecho por nosotros si somos un pequeño pueblo pobre y remoto?
Siento que cuando sea el momento en que debamos saldar la deuda con ellos, van a pedir algo más que nuestra admiración y pleitesía. Van a querer obediencia absoluta. Arrodillamiento de todos. Tal vez algo más. Porque cuando una especie así hace contacto con los seres humanos, no es para convivir, es para imponer su voluntad. Sinceramente, padre, he llegado a pensar lo mismo. Completamente. No solo tú, Juan, ya la mayoría viene aquí a rezar porque ellos no un día se levanten de malas y vayan a quemar el pueblo entero. La gente está pasando de la incomodidad de un inicio, a un miedo generalizado y hartazgo. Al final de todo, somos pobres, no tontos. Y a pesar de eso, el presi los apoya. Exclamé con enojo. El presidente Fidel está deslumbrado con ellos, no va a escuchar a nadie. ¿Es eso, o lo tienen amenazado? En fin. A lo que quería llegar con esto, Juan, era enseñarte algo. Por favor, sígueme. Seguí al padre hasta un área restringida de la iglesia. El padre sacó unas llaves de su hábito y abrió una puerta vieja y polvosa de madera. Del otro lado, había unas escaleras que llevaban hacia abajo. Con ayuda de una vela para alumbrarnos, bajamos hasta que no hubo más escaleras. Conocí a tu padre, Bonifacio. Fue mi primer amigo cuando llegué por primera vez a este pueblo. Él junto con otros me ayudó a construir y levantar esta iglesia, me dejó vivir en su casa mientras me establecía, me dio de comer y me apoyó incondicionalmente. Recuerdo que tenías como 10 años cuando te vi por primera vez. Me prometí que le devolvería el favor algún día, pero Dios tuvo otros planes y lo reclamó en su reino, fue por eso que me dispuse a ayudarte a ti, y esto creo que abona a los muchos favores que debo. Cuando tu padre y yo construimos la iglesia, nos dimos cuenta que abajo de esta había un subterráneo. Ambos supimos que estos túneles fueron hechos durante la revolución y servían para trasladar caciques y mercancías prohibidas. Por cuestiones de tiempo no lo exploré del todo en un principio, pero hace algunos meses me dediqué a transitarlo. Y llegué a la conclusión de que se trata de un gran laberinto de pasadizos y túneles que conectan con varios puntos del pueblo. La presidencia, el kiosco, la salida y el cerro de San Juan. Hace algunos meses esto solo serviría para contemplarlo, pero hoy esto significaría un boleto de escape ante una emergencia, o bien, un punto de escondite. Si las cosas se ponen tensas, tu familia, tú y todas las personas que así lo deseen, podrán refugiarse aquí. Trataba de observar a través de la oscuridad en medio del gran pasillo. Aquí podría escapar todo el pueblo de un solo intento. Exclamé. Ciertamente sí. Gracias, padre. Acepto su ofrecimiento, ojalá y no sea necesario, toda mi familia ha vivido aquí y no me imagino empezando de cero en otro lugar, menos en las junglas de concreto. Capítulo 7. La gota que derramó el vaso. El día de hoy tengo mucha energía. Tengo ganas de preparar unos ricos tamales y salir a venderlos. Dije mientras me levantaba antes que todos, a las 3 de la mañana. En medio del silencio tarareaba mis canciones favoritas mientras preparaba todo lo necesario. Al cabo de 3 horas, estaban listos. Esperé solo unos minutos y con la ayuda de un triciclo, coloqué la vaporera que contenía los tamales. Me coloqué un mandil y recorría las calles del pueblo. Pasaron 20 minutos de camino para que tuviera mi primera venta. Agradecí a Dios y continué con mi camino. El punto donde me instalaría para vender era el kiosco del pueblo, así que allí me dirigí. Vi muchos papeles pegados pero no le tomé importancia, pero cuando llegué al centro, un escenario desafortunado me recibió. Los faros de luz estaban caídos, había marcas y pinturas en los árboles y paredes. El kiosco estaba sucio y el sencillo techo que tenía de lámina había sido removido. En la municipalidad estaban rotos los vidrios y con graffiti una oración. ¿Aún crees que están aquí para ayudarnos? Varias personas más se acercaron para ver el desastre.
Hubo gente que de inmediato buscó en los seres extraterrestres al culpable, pero el mensaje de la municipalidad daba a entender a todos que esto fue hecho por una persona. Permanecía allí, ya que el chisme y el morbo se difundieron y mucha gente aparecía, y de paso, compraban mis tamales. Permanecía hasta las 10 de la mañana, cuando vi al presidente del pueblo aparecer en la escena. No saludaba a nadie, solo contempló el desastre. Notoriamente molesto se sentó en una banca. Al poco tiempo los aliens llegaron. Estuvieron hablando un rato, hasta que de los parlantes del pueblo se escuchó: A todos los habitantes del pueblo, se les pide imperativamente pasar a la plaza principal. Aquello solo me hizo pensar en lo peor. No podía irme. Cuando estábamos todos reunidos, el presidente habló. Me da mucha tristeza que seamos tan ingratos hacia nuestros invitados. En serio, destrozar, vandalizar. Sé quiénes fueron, y están aquí, para darnos una explicación. De entre la multitud varios aliens atravesaron la muchedumbre, sujetando a una persona cada uno. Ahora, señora, explíquenos, ¿por qué hicieron esto? Solo quiero a mi hijo de vuelta, qué casualidad que justo cuando su padre muere, él desaparece. Estos malditos tienen algo que ver, estoy segura. Gritaba a todo pulmón la mujer. Volvió a hablar el presidente. Señora, entiendo su pesar y hemos hecho todo lo posible para encontrarlo. Tanto hemos hecho, que lo encontramos. Desde el fondo, un alien escoltaba a un cabizbajo joven. Lo encontramos a las afueras del pueblo, intoxicado de alcohol. Quería escapar para pedir ayuda a pueblos aledaños. La mujer abrazó a su hijo y se echó a llorar amargamente. Algo que quiero que sepan, es que no hay ninguna necesidad de salir a contar lo que nos pasa. Siempre hemos sido un pueblo que sabe manejar sus problemas y virtudes. En este caso, que ellos hayan guiado a nuestra hogar fue una bendición. Gracias a ellos sus hijos tienen más herramientas para aprender, producimos más comida que nunca, las cosas han mejorado. Es por ello que actos como estos no los vamos a tolerar más. Después de decir eso, las 6 personas implicadas, la madre y el hijo, fueron puestos en fila, y delante de ellos, un alien. Por un momento pensé que los esposarían y los llevarían a la comandancia del pueblo, pero mi mente se partió al observar cómo ese ente estiró su brazo de una forma irreal y de un movimiento atravesó a la altura del estómago a las 8 personas. Enfrente de todos, a un lado del presidente, que no mostró reacción alguna. Todos gritamos de angustia, y en cierta parte, no dábamos crédito a lo que veíamos. Déjenlos aquí, su familia ya fue notificada para reparar el desastre que dejaron, y de paso, que recojan sus cuerpos. Una nave apareció en el cielo y el presidente junto con los aliens la abordaban. Todos los presentes, con rabia e indignación, le gritamos maldiciones al gobernador. Objetos como latas, piedras y basura chocaban contra la nave cromada, la cual ni se inmutaba. En un pestañeo, la nave desapareció. Como pudimos conseguimos sábanas y metates para cubrir los cuerpos. Justo cuando estábamos a punto de irnos, el sacerdote del pueblo tocó las campanas de la iglesia, convocando a todos. Nos movimos hacia la casa de Dios. Hermanas y hermanos. Lo que acabamos de ver fue una barbarie, una demostración de poder. Sin escrúpulos, sin misericordia tenemos que hacer algo. Hoy fueron ellos, mañana, podríamos ser nosotros, o nuestros hijos o nietos. El miedo y la sensación de enojo e impotencia nos impulsaron para organizarnos. El único sitio que los aliens no vigilaban con tanta dedicación era la iglesia, por lo cual, sería el lugar idóneo para realizar reuniones y pensar en un plan. Regresé a casa con un nudo en la garganta, con angustia por mí, por mi familia y por lo que nos depararía el futuro. Capítulo 8. Conociendo al enemigo. He notado que las cosas no están bien.
Desde hace algunos días mis padres están serios, misteriosos, notablemente preocupados por algo. Creo que he visto lo mismo en el señor de la tienda de la esquina, los vendedores, entre otros. Hoy solo vinimos 5 personas de mi salón a clases. Pablo, Saúl, José, Enrique y yo. De hecho no hubo clases como tal, ya que al ser tan pocos nos juntaron a todos los grados en un grupo a pasar el rato. Y el único tema de conversación era sobre lo que estaba pasando y la tensión que azotaba a todos en el pueblo. De regreso a casa, los 5 nos acompañamos en el recorrido. Sin embargo, nos topamos con unas criaturas horribles. Claramente no eran de este mundo, pero a diferencia de los otros aliens que son parecidos a nosotros, estos eran de color gris, sostenidos por 2 patas que estaban retorcidas, con garras que les ayudaban a sujetarse del suelo, manos extremadamente largas con garras. Delgados hasta los huesos, con 4 ojos de color negro, sin nariz, ni boca, ni orejas, solo una especie de hernias o vejigas en su pecho por las que respiraban. Una de esas cosas estaba maltratando a un perro. Al ver esto, sin pensarlo, Saúl se fue de lleno a tratar de defender al perro. Aventándole su pesada mochila logró captar su atención, los demás no pudimos dejar solo a nuestro amigo, así que entre los 5 intentamos atacar a la bestia. El resultado para nosotros fue haber sido arrastrados por la calle, rasguñados y molidos completamente. Como pudimos nos levantamos, tomamos nuestras cosas y casi a rastras nos fuimos a nuestras casas. Mamá casi se desmaya del susto al verme en el estado en el que estaba. Sin dilaciones fue por alcohol para curarme. Las heridas que no paraban de sangrar las cauterizó con una varilla caliente, la cual me hizo llorar del dolor. Mi abuela preparó varios tés y me hizo tomarlos, para el dolor. Fue tanto el daño que recibí que a la medianoche tenía fiebre, la cual por fortuna, mi abuela supo controlarme haciéndome masticar canela y unas hierbas. Todos en mi casa cuidaban de mí y me preguntaban qué había pasado. Con el pasar de los días, se dieron cuenta que no solo yo fui atacado, otras personas ya habían sido agredidas, por otros aliens, los cuales, de acuerdo a lo que me dijeron, son como animales. No se puede razonar ni negociar con ellos, atacan aquello que consideran una amenaza. Fueron enviados para controlarnos y tenernos sometidos. Salir a las calles ya no era seguro, porque por cada 4 calles, había al menos uno de estos merodeando. Pasaron 3 días y mi estado mejoraba. Ya me podía mover, pude bañarme otra vez. Me enteré que mis amigos también estaban en recuperación. Adoloridos, pero vivos. Fue a causa de esto que caí en cuenta del por qué todo estaba raro. Ellos ya no querían ayudarnos, ahora querían poseernos a toda costa. Al 5.º día, mi padre se me acercó. Hijo, ¿cómo te sientes? Bien, papá, ya estoy curado. Me da gusto, hijo. Toma esto. Me entregó un machete corto. Vamos a ir a la iglesia. Yo llevo mi pistola y tú el machete, para tener con qué defendernos. Lo seguí y salimos de casa. Anda con perfil bajo y actúa natural. Un monstruo como el que me atacó apareció enfrente de nosotros. Los recuerdos llegaron a mi mente de golpe y no pude evitar paralizarme del miedo. Papá me tomó del brazo y me hizo caminar mientras me susurraba. No los mires a los ojos, sigue caminando. Pasamos a un lado del extraterrestre y este no nos atacó. Cuando lo perdimos de vista, pude respirar aliviado. Ambos llegamos a la iglesia, la cual cuidaban 2 personas con machetes en la entrada. Entramos y pude ver que éramos solo hombres quienes estábamos allí. Caminando entre la gente, pude ver a mis amigos Pablo y Saúl, cada uno con su padre. Los saludé y seguí mi camino. Nos sentamos en la primera fila, y cuando el sacerdote apareció, las puertas se cerraron. ¿Ya han pensado en algo?, dijo el padre. Al cabo de unos segundos, un hombre se levantó de su asiento, quitándose su sombrero mientras lo hacía. Señor padre, creo que no habrá nada que podamos hacer. Al menos mientras esas cosas estén merodeando en todo el pueblo. A diferencia de los blancos, que pudimos ver también sangran y pueden ser heridos en un descuido, los grises no. No vi como una jauría de perros, atacaron a uno y no le hicieron nada.
Otro hombre se levantó. Uno de mis sobrinos un día le dio a uno desde la azotea de la casa con una resortera. La piedra lo hirió y lo hizo sangrar levemente. Aparentemente no hacen ruido al ser heridos. Eso va a ser una gran ventaja, dijo el padre. Mi papá se levantó. Hace una semana mi hijo y sus compañeros fueron atacados por uno de ellos. Tal vez su relato pueda servir de algo. Puso su mano en mi hombro. Me levanté y hablé. Nosotros iniciamos porque defendimos a un perro que estaba matando. Mi amigo Saúl le aventó su mochila hacia una de sus patas, eso lo hizo tambalearse. Nunca hizo ruido mientras nos atacó. Pablo y Saúl confirmaron lo que dije. Entonces podemos concluir lo siguiente. Esas cosas son mortales, y pueden ser heridas en un descuido también, aunque son agresivos y se mueven con rapidez, por lo que es necesario enfrentarlos entre 3 o más hombres. Su punto débil son las patas, no hacen ruido al atacar, ni llaman a otros. Preguntaba el padre. Todos asentimos. Bien, es lo que sabemos. Pero esta noche nos corresponde saber más a fondo. A las espaldas del padre aparecieron 2 hombres con correas y lazos. Hoy vamos a capturar a uno de esos, lo vamos a conocer a fondo, porque si no nos los quitamos encima, sea cual sea el plan, no va a funcionar con ellos de por medio. El padre pidió voluntarios, el papá de Pablo y otros 2 hombres más accedieron. El plan era que, caída la madrugada, entre los 5 enfrentaran a un monstruo solo con machetes. Si no lograban derribarlo, habría una 5ª persona a la distancia con un rifle para apoyar, aunque era la última opción, ya que haría mucho ruido. Una vez que lo derribaran, lo amarrarían y con una camioneta lo traerían a la iglesia. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Tuve mucho miedo de que a mi papá le pasara algo malo, pero debía ser valiente. Cuando fueron las 12 de la noche todos se pusieron en posición, a Pablo y a mí nos dieron la oportunidad de ir con el señor del rifle, para poder ver. Si las cosas se ponían difíciles, alguien tiraría un balazo al aire, lo cual significaba retirada. Mi padre y los demás se escondieron detrás de un tractor abandonado, esperando que un monstruo pasara justo donde ellos estaban. Y sucedió. Al tenerlo de espaldas, el papá de Pablo sigilosamente caminó hacia él y le dio un machetazo en una pata. La criatura se tambaleó y rendeó. Salieron los demás e hicieron lo mismo. El monstruo empezó a atacar con sus garras. Papá y los demás siguieron atacándolo en las patas hasta que ya no pudo sostenerse. Luego sus largos brazos, hasta dejarlo fuera de combate. Hicieron señas a la camioneta, en la que subieron al alien. Rápidamente nos movimos a la iglesia nuevamente. Papá y los demás entraron arrastrando al monstruo y lo colocaron en una zona espaciosa. Las puertas se cerraron. En la pelea habían amputado las garras del monstruo, así que no podría defenderse. Todos lo veíamos con asombro y con asco. El padre llegó y dijo: "Lo tenemos". Lo que sabíamos dio fruto, hijos. ¿Ahora qué?, preguntaba. Ahora hay que ver qué otros puntos débiles tiene, padre, dijo el doctor del pueblo. Lo que descubrimos sirve solo para derribar a uno por intento. Tenemos que encontrar algo que nos ayude a debilitarlos en grandes cantidades. El doctor se puso una bata blanca, mascarilla, guantes y de una maleta dejó ver que tenía navajas, cuchillos y un encendedor. Vamos a ver cómo reacciona el fuego. Por favor, sosténgalo. Entre todos lo tomamos y el doctor puso la flama por debajo de lo poco que le quedaba de brazo al alien. No mostró signos de dolor, pero su piel comenzaba a ponerse babosa y pegajosa. Lo que estamos viendo es un sistema de defensa. Su cuerpo genera esta cosa viscosa para protegerlo del fuego, dijo el doctor. Entonces quemarlos no servirá de nada, dijo mi padre. Pásenme un machete, por favor. Alguien le dio un machete al doctor. Este mismo volteó la hoja a la parte sin filo y con una fuerza importante le dio varios golpes. En este caso el monstruo sí parecía sentir dolor, pues se sacudía. Al igual que su piel parecía hundirse con cada golpe. Los golpes directos sí le afectan, exclamó el doctor mientras dejaba el machete a un lado. Acto seguido tomó un bisturí y lo apuntó al pecho de la bestia y cortó.
Cortaba capas de color gris que luego se convirtieron en un azul rey intenso. Lo que debería ser sangre parecía nata espesa que salía de él. Tras minutos de cortes y sacudidas, el doctor pudo abrir el tórax. Dentro de este había muchos órganos, puedo decir que se parecían a los de los seres humanos. Al exponer su interior, lo hicieron entrar en contacto con diferentes cosas. Agua, cloro, alcohol, gasolina, veneno. Y todos estos compuestos eran repelidos por su sistema inmune. El doctor se desesperaba con cada minuto que pasaba, se le acababan las ideas. ¿Y si probamos con humo?, dijo un pueblerino. El doctor estuvo de acuerdo y con ayuda de varias personas se prendió una fogata a un lado del monstruo. Esa fogata se fue alimentando con ramas secas y madera, pero no mostró respuestas con el humo blanco. Luego, con plásticos, basura y una llanta de auto fue que el alien empezó a enfermar. Lo que debían ser sus pulmones no soportaban el humo negro y se estaba ahogando, su cuerpo y su sangre se oscurecieron, y finalmente dejó de moverse. Había muerto. El monstruo no soportó el estar expuesto al monóxido de carbono. Encontramos algo muy valioso para darles pelea. El padre hablaba con varias personas, específicamente con los cueteros del pueblo. Estuvieron hablando 5 minutos, hasta que dijo: hijos, he tenido una plática con los señores de la pirotecnia y hemos llegado a un prospecto de plan. Pasado mañana que vengan, lo compartiremos y empezaremos a darle marcha. Vayan con Dios y con cuidado. Capítulo 9. Abducción. La siguiente reunión se aplazó una semana ya que un huracán se posó sobre el estado. Fuertes lluvias, tormentas y granizadas limpiaron las calles. Sin embargo, comenzó el rumor de que las naves se estaban llevando a varias personas del pueblo durante las tormentas. En especial, a los niños. En la iglesia llegaban madres desesperadas ya que sus hijos o familiares habían sido secuestrados. Por lo tanto, absolutamente nadie salió de casa. Pero a pesar de las muchas precauciones que tomáramos, nada impidió que ellos llegaran a mi hijo. Al 6º día de tormenta, era de madrugada, dormíamos en casa, yo en lo personal dormitaba, ya que los pensamientos no dejaban de bombardear mi conciencia. Pero algo me sacó de mi trance. Un ruido que jamás había escuchado inició leve, pero se intensificó y acompañado de los gritos de mi hijo hizo que saltara de la cama y como un loco corriera hasta él. En su cuarto, donde debía estar la lámina de su techo, no había nada. Una intensa luz de color verde partía la oscuridad, apuntando hacia mi hijo. Le grité que corriera, que se apartara de ella, pero no podía moverse. De tal modo intenté moverlo yo mismo, pero al entrar en contacto con la luz, me dio una descarga eléctrica que también me paralizó. Mi mujer tomó mi pistola y disparó contra la nave, sin surtir efecto. Mi madre resucitaba, mientras la luz hacía flotar a nuestra Raulito y lo arrastraba de su hogar. La parálisis se dio y cuando mi hijo dejó la casa, corrí y salí de ella también. Traté de perseguir la nave a través de la lluvia y la tormenta, inútilmente intenté no perderla de vista, pero esa cosa atravesó un portal, del que desapareció. Rendido y derrotado, me arrodillé en medio de la lodosa calle y lloré. Lloré por lo que le harían a mi hijo, lloré por lo que nos harían a todos, lloré por todos los que habían sido abducidos también. Mi familia me alcanzó y se hundió en llanto junto conmigo, varios vecinos salieron de sus hogares y nos apoyaron. Desde ese momento mi percepción de la realidad se rompió por completo, ya no sabía distinguir los minutos de las horas, ni los días de las semanas. En un principio pensé en lo peor, solo quería que todo el dolor terminara, que todo esto desapareciera, escapar de este maldito mal sueño, de esta mala jugada del destino. Tomé mi arma y me la puse en la boca, queriendo acabar con mi vida. El arma estaba cargada, tenía balas, se veía entera.
Pero algo superior a mí y a mi depresión me impidió suicidarme, ya que la bala nunca pudo salir. Al percatarme, fue porque el gatillo estaba flojo y roto. Al disparar contra la nave, mi esposa descompuso el gatillo. En ese momento las lágrimas dejaron de salir, mi mente se despejó y una especie de tranquilidad, mezclada con ansiedad se apoderó de mí, permitiéndome pensar claramente. Esto que pasó no fue casualidad, fue una señal. No podía irme de este mundo sin antes salvar a mi hijo y cobrar venganza por todo lo que nos han hecho esos hijos de puta. Así fue como me levanté de entre los muertos. Acudí a la iglesia. Juan, siento mucho lo de tu hijo. Ten fe, Dios estará de nuestro lado y pronto estará con nosotros de nuevo. Miré al padre y solo le dije, no podemos esperar más, debemos hacer algo ya. Tras correr la voz con todos los hombres, en menos de 2 horas estaban todos congregados en la iglesia. Entonces Mauricio, el señor de la pirotécnica, expuso su plan. Señores, el plan que le propuse al padre va a sonar descabellado, pero como están las cosas creo que vale la pena escucharlo. Toda mi familia y yo hemos trabajado la pirotecnia desde 4 generaciones atrás. Mi bisabuelo enseñó a mi abuelo a mi padre y mi padre a mí y yo a mis hijos. Y dentro de las malas prácticas del oficio, hemos aprendido a hacer bombas. Bombas con la capacidad de destrozar una roca gigante, y bombas que pueden destruir casas enteras. El fin que todos buscamos, es el de la liberación. Ser libres de estos malditos verdugos, por lo que, mi familia y yo nos ofrecimos a fabricar estas bombas. Pero no vamos a ser suficientes, por lo que necesitaríamos unas 10 personas para que aprendan y también apoyen en esta tarea. ¿Y cuál es el plan? Preguntó un señor. Debajo de nosotros hay todo un canal de túneles subterráneos que se conectan entre sí en todo el pueblo, y que brindan una salida hacia la carretera que está detrás del cerro de San Juan. El plan es instalar estas bombas en puntos específicos de la ciudad y de los túneles, escapar dentro de estos, y cuando no haya nada más en el pueblo más que los aliens, detonar las bombas, sepultando todo y creando una distracción que nos compre tiempo para correr y huir. Todos voltearon a verse los unos a los otros. ¿Está proponiendo que destruyamos todo este lugar y huyamos a empezar de cero otra vez en otro lugar? Sí, dijo firme el padre. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. ¿Y qué pasará con nuestros familiares que se llevaron? ¿Ya se pusieron a pensar en ellos o siguen pensando en su beneficio propio? La gente en la iglesia comenzó a gritar quejas sin parar, el ambiente se puso muy feo. Yo me fui a pensar al rincón de la iglesia. Algo le hace falta a este plan para poder funcionar. Debemos lograr que nos regresen a nuestros familiares y poder huir con ellos. Tras minutos de reflexión, finalmente lo tuve. Me subí al atrio de la iglesia y grité, por favor escúchenme. Después de gritar esto 4 veces, por fin obtuve la atención. Yo también me siento como ustedes, hace un día que se llevaron a mi hijo, frente a mí, frente a su madre y su familia. No pudimos hacer nada. Y pese a eso, de no tenerlo a mi lado, estoy de acuerdo con este plan. Pero para que funcione, y nos regresen a nuestros familiares, necesitamos hacer algo más grande. Considero que la idea de las bombas es lo mejor que tenemos ahora. Al ya colocarlas en los túneles, primero ocuparíamos unas para crear un evento que los traiga hacia nosotros. Instalaremos bombas dentro de la municipalidad y la volaremos. Crearemos caos y desorden. En medio de ello, tomaremos como rehén al hijo de perra de Fidel y al alien que siempre lo acompaña. Piénsenlo. Si pudimos someter y matar a un monstruo más resistente que nosotros, podemos hacerlo con un alien que es tan parecido a nosotros. Al tenerlos, pediremos que regresen a nuestros hijos y familiares secuestrados, a cambio de liberarlos. Durante esto, las familias que no hayan sufrido de ninguna pérdida, y familias con familiares enfermos, iniciarán primero la evacuación por los túneles.
Una vez que nos regresen a todos, haremos una confrontación contra ellos, para darles tiempo a nuestros seres queridos para salir de aquí. Al final, yo iré al último y cuando todo sea el momento, detonaré las bombas. El silencio retumbó en toda la iglesia. Podemos tomar este plan, o seguir especulando y perder más tiempo, arriesgándonos a hacer los siguientes. Vamos a necesitar la ayuda de todos, quien no esté dispuesto, que salga de aquí ahora. Nadie salió de la iglesia. Bajé del atrio y con calma, todos empezaron a organizarse. Al final, nos coordinamos por equipos. Mauricio, su familia y 20 personas más se encargarán de fabricar los explosivos y conectarlos. El padre y 20 personas más se encargarán de coordinar la ruta de evacuación. Iluminar los túneles, recorrerlos, crear mapas para orientarse. 20 personas y yo nos encargaremos de planear exhaustivamente el tema de la toma de rehenes y correr la voz con las demás personas del pueblo. Al día siguiente desde muy temprano estuve en la iglesia para comenzar a trabajar. Desde ya lideré a las personas para conseguir todo lo que nos sirviera como arma. Pistolas, escopetas, machetes, cuchillos, lanzas, absolutamente todo servía. El primer día logramos que los túneles tuvieran luz y la colecta masiva de armas. El segundo día, el equipo de Mauricio llevaba hechas 25 bombas, de las 150 que se necesitan. Poco más del 10%. Se consiguió elaborar un mapa de los túneles y se siguieron recorriendo hasta memorizar la ruta de salida. En el tercer día, ya había en existencia 80 bombas, que entre todos comenzamos a instalar en los túneles, llegando solo a cubrir la mitad del recorrido. Pese a que se estaba haciendo un trabajo extraordinario, por dentro me corroía la idea de que no estaba haciendo lo suficiente para salvar a mi hijo. Después de haber corrido la voz, al cuarto día, un grupo de personas se ofrecieron como voluntarios. Pero no como cualquier voluntario, eran personas cuyas capacidades nos serían de utilidad para la confrontación. Brujas y brujos, chamanes, nahuales y gente que por obra del diablo tienen dones especiales. Brujas y brujos se encargaron de vigilar el pueblo desde el cielo, los chamanes de infectar ciertos lugares donde los aliens se concentraban, los nahuales alejaban a los monstruos de la iglesia y nos protegían en los varios viajes que teníamos que hacer. Pero hubo una mala noticia. Solo se lograron hacer 100 bombas en total, debido a la falta de materiales. Con enojo y resignación decidimos destinar todas hacia los túneles, temiendo que no fueran suficientes. No creo que seamos suficientes hombres tampoco, Juan, ¿qué podemos hacer? Es verdad. Dije mientras me llevaba la mano al frente y me quedaba en silencio unos momentos. Liberaremos a los presos de la municipalidad. Expuse con tono neutral. El padre me miró con extrañeza. ¿Qué te hace creer que ellos van a querer cooperar? Supongo que están al tanto de lo que pasa. Además, padre, cada humano que esté al frente es un alien menos con el que lidiar cada uno. Además, tengo fe en que encontrarán redención peleando. Capítulo 10. Experimentos. No supe qué pasó realmente, recuerdo haber estado en mi casa, durmiendo, con el sonido de la lluvia arrullándome. Pero desperté en otro lugar. Seguía acostado, pero en algo liso, duro y frío. Volteé a ver por todos lados y lo que vi me dejó helado del miedo. Estaba justo en medio de un gran salón de paredes plateadas, y a mi lado, muchas otras camillas donde habían al menos 30 personas en cada una. Mis ojos lastimaban por la violencia con la que los movía, temeroso de encontrar a mis padres, mi abuela o mis amigos. Desgraciadamente, observé en una camilla a Citlali. Intenté hablar, gritarle, pero no podía hablar. Arriba de mí había una luz blanca cegadora. Quise levantarme, pero no pude. Estaba anclado.
De pronto una de esas paredes se abrió y de ella entraron 3 aliens, pero no estaban vistiendo con sus típicas túnicas, sino con unos trajes blancos que cubrían todo su cuerpo, a excepción de sus ojos. Uno de ellos se me acercó y sentí escalofríos. Me di cuenta que tenía una bata como única ropa, por lo que comencé a sentir frío. Aquella plancha donde estaba acostado se movió y me puso de forma vertical, por lo que vi de frente a los extraterrestres. A un lado de mí, algo así como una pantalla flotante apareció. Esa plancha se calentó de golpe, por lo que me retorcí. Cuando el calor se dio, uno de ellos habló en español. Signos vitales estables. Capacidad pulmonar excelente, condición física buena. Coeficiente intelectual, 115. Funcionamiento de la amígdala, excelente. Glándula pineal, lista para extracción. ¿Cómo que extracción? Pensaba desesperado. Extraeremos su glándula, después será inducido al sueño nuevamente. Escuché esas palabras dentro de mi cabeza. Por el momento, haremos una revisión manual. Ellos me revisaron desde la cabeza. Mi cabello, orejas, ojos, nariz, mis dientes. Hay una muela que está a punto de empujar tus dientes. La retiraré. Sentía como ese diente estaba siendo arrancado de mí con una fuerza inaguantable, quise gritar pero no pude, las lágrimas salieron de mis ojos hasta que algo tronó y dejé de sentir dolor. Vi como el diente se movía en el aire hasta llegar a la mano del alien. Siguió revisando. Hay una anomalía en sus piernas. Sus huesos tienen una forma de X que se encuentran. En unos años sufrirá de bloqueos de rodilla y dificultad para correr. Corregiré. De un solo movimiento tomó mis piernas y las retorcieron, yo moría de dolor por dentro. Hay presencia de pie plano. Igualmente, el penúltimo dedo del pie izquierdo está deforme. ¿Qué te pasó? Preguntaba el alien. Cuando tenía 8 años me esguincé ese dedo jugando baloncesto. Como mis papás no tenían dinero para pagarle al doctor, lo vendé y aguanté hasta que sanó. El alien me miró por unos segundos y luego dijo. Revisión completa. Vas a sentir un ligero piquete en la cabeza. Sentí por 2 minutos como si una aguja picara mi cabeza. Extracción completa. Ahora volverás a dormir. Aturdido solté unas palabras. ¿Por qué nos hacen esto? No es nada personal. Lo que estamos haciendo a tu pueblo, lo hemos hecho con miles más. Estarás en tierra firme cuando despiertes. Sentenció el alien antes de que todo se volviera negro para mí otra vez. Este era el que nos faltaba. Su glándula es la pieza final para el prototipo. El extraterrestre salió de esa sala. Caminando entre los pasillos, llegó a una sala de control, donde yacía el presidente del pueblo Fidel, observando detenidamente el negror del espacio. Los experimentos están listos, tenemos todo lo necesario. Entonces ya pueden devolver a las personas. Así es. Y después de que eso suceda, su nexo con nosotros terminará. Fidel se mostró angustiado. Esperen. No puede terminar. Puedo mostrarles más cosas. Hay una mina cerca del pueblo que pueden explotar toda. Eso lo decidirá nuestro líder Sirac. Además, el interés solo recaía en poder tomar muestras genéticas de varias personas, para crear al ser humano genéticamente perfecto. Ambos hemos sido beneficiados, seguir adelante después de todo sería un despropósito. Capítulo 11. El inicio del fin. La orden para todas las personas no combatientes en el pueblo fue la de quemar todo lo que quisiéramos a las 4 de la tarde. La señal nos la iban a dar con campanadas provenientes de la iglesia. Sabedoras del gran plan que se estaba maquinando, teníamos todo listo. Morrales con ropa, papeles y cosas básicas para subsistir. Lo único que me causaba verdadera tristeza era saber que el destino de mis animalitos ya no dependería de mí. Cuando escuché las campanadas, enciendo fuego en mi patio.
basura, cajas, muebles viejos, estaba deshaciéndome incluso de basura que por años no pude tirar. El humo negro salía despedido con violencia hacia el cielo. Todas las casas producían ese humo, que con el pasar de los minutos se fue haciendo espeso, por lo que tuvimos que colocarnos trapos en la boca y nariz para no respirar toda esa contaminación. Al cabo de 1 hora y media, el sol se oscurecía ligeramente, producto de la gran nube negra que producimos. Ahora solo nos queda esperar a otra señal, solo le pido a Dios que ilumine a mi esposo y a todos de los que depende nuestra liberación. Irrumpimos en la presidencia, en la que había aliens, tanto blancos como grises. Acabamos con todos y liberamos a los reos. Incendiamos todo el lugar, mi equipo y yo no dejamos ni 1 metro cuadrado sin arder. Guiamos el fuego hacia el gran contenedor de gas. Cuando lo alcanzó, hizo estallar toda la municipalidad, provocando un estruendo que sacudió la tierra con vehemencia. Los demás hombres combatían a las bestias que ya debilitadas por el aire tóxico eran más fáciles de matar. En medio de las peleas, un portal partió el cielo y de él emergieron naves. Una de ellas bajó intempestivamente y abría sus puertas. Esperaba que Fidel y el líder extraterrestre salieran de ahí, pero en su lugar lo hicieron más monstruos. Eso nos obligó a retroceder. Pero a la lejanía ellos salían de la nave. Hice una señal a varios de mi equipo para salir del área de conflicto y rodear a los objetivos. Ambos caminaban mientras las bestias les abrían camino, conversaban. Era el momento de actuar, por lo que ordené a uno de mis compañeros arrojarles un cóctel de fuego. Él lo hizo justo en el blanco, pero el líder alien creó una especie de campo de fuerza que los protegió y extinguió las flamas. Nuestro primer ataque fue un fracaso. El segundo constaba en disparar desde nuestra posición, la cima de la iglesia. Fui yo el encargado de disparar con el rifle, pero nuevamente, el ataque rebotó y no tuvo efecto, más que el de hacer enojar al alien, ya que, con un brazalete azul luminoso que portaba nos apuntó. De inmediato moví a mis compañeros para que corrieran, ya que el disparo no solo fue al blanco, sino que destruyó la cúpula de la iglesia, derribando la pesada campana que poseía. En consecuencia, varios salimos despedidos, yo caí en una parte del techo. Adolorido y aterrado se acababan las opciones. Desde el cielo veía a las brujas surcar el cielo y atacar con bolas de fuego. Sus ataques hicieron retroceder al alien, conforme más lo atacaban menos podía moverse, entonces vi en ese instante la oportunidad, por lo que me levanté y corrí lo más rápido posible. Las brujas acorralaban volando en círculos y disparando al alien. Este último se deshizo de su campo protector. Al verlo, ellos fueron directo hacia él, pero justo antes de tocarlo, una gran explosión de color azul barrió con todo. Como pude me cubrí en una pared. Sin esperar más, manadas de perros se lanzaron a atacarlo. Todos lo hacían donde estaba su brazalete, impidiéndole usarlo. Pero poco pudieron hacer, no hasta que un ataque a las espaldas de un gigantesco toro lo sacó de combate y entre todos lo inmovilizamos. Los perros mordiendo y yo disparando al brazo, dejándolo inservible. Rápidamente me giré y contuve a Fidel, quien ya usaba la misma ropa de esos malditos. Entre los perros que regresaban a su forma humana, yo y demás personas amarramos al alien y al traidor vendepatrias de nuestro presidente y los movilizamos hasta la azotea de la iglesia. Las naves nos veían como gritábamos como unos enfermos, como golpeábamos tanto a Fidel como a su líder, y no reaccionaban. En un momento me acerqué al presidente. ¿Por qué? ¿Por qué entregaste a nuestro pueblo? ¿Por qué dejaste que se llevaran a mi hijo? Le gritaba con rabia mientras lo bofeteaba y golpeaba con los puños. Fidel se soltó a llorar y entre lágrimas habló. Solo quería aprender más de ellos, y poder salvar al pueblo.
Ustedes son los que estuvieron mal siempre, ellos iban a devolverles a su gente. Pero se dejaron llevar por sus estúpidas supersticiones y eso los ha hecho enojar. Solo puedo pedir que su muerte sea rápida y sin dolor. Invadido por el odio, lo tomé de sus ropas, pegándolo hacia mi rostro. Eres un maldito traidor, pero si algo me consuela es que después de que todo esto termine, te van a votar y desconocer como el inútil e irrelevante que siempre has sido. Al menos yo moriré con el pensamiento de haber hecho todo por salvar a los míos, pero tú morirás con el dolor de habernos traicionado. O peor aún, pasar el resto de tu vida viviendo como su mascota, o como su esclavo. Sin respuesta a su intención de rescate, tomamos medidas más drásticas. Como quemarlos y torturarlos. Fue así como un pequeño artefacto alien voló hacia nosotros y dijo: ¿Qué es lo que quieren? Solo queremos a nuestros hijos, nietos, padres, madres y hermanos que secuestraron, de vuelta con nosotros. Respondí eufórico. ¿Y qué ofrecen a cambio? Liberar a este par y parar las agresiones. ¿Están conscientes que acaban de herir de muerte a nuestro líder y que han ultimado a muchos de sus sirvientes? Le daremos a su gente, pero los destruiremos. Varias naves se posaron en diferentes puntos y proyectaron sus luces verdes. De ellas aparecían las personas secuestradas. Cuando la última luz verde se apagó, las naves empezaron a disparar a diestra y siniestra contra las casas y negocios. Grité de rabia y con el machete le di un golpe a la diminuta nave. En un pestañeo un disparo nos alcanzó y todo se apagó para mí. El pueblo temblaba y retumbaba como si del fin del mundo hubiera tocado nuestra puerta. Mi suegra y yo nos escondimos debajo de la mesa, esperando aguantar. Sobre nosotros, nuestro techo colapsó, dejándonos atrapadas. Ambas rezábamos porque no pasara nada malo de nuevo. Igual de rápido como inició todo se dio, y las campanadas fueron nuestra fuente de esperanza. Esa era la señal de que la primera parte del plan había resultado. Entre las dos movimos los escombros y salimos de la mesa. Corrí rumbo a la calle para buscar a mi hijo. No sabía dónde estaba, ni en qué estado, pero aún con todo me dispuse a ir. Un par de perros muy grandes se me acercaron y me siguieron durante mi recorrido. Corrí por todo el pueblo, veía a la gente abrazando a sus seres queridos recuperados, la angustia crecía cada vez más en mí por no encontrar a mi Raulito, corrí hasta que las piernas me ardían y los pulmones me dolían. No pude más, así que me senté en una esquina, recuperando fuerzas. A la lejanía vi a un niño bastante parecido a Raúl. Sin perder la esperanza me acerqué, pero era solo eso, un niño que se parecía. Vi a un grupo de niños correr tomados de la mano, rápidamente me acerqué a ellos. Niños, ¿no han visto a un niño de 10 años, de cabello negro lacio, ojos café, así de alto? Se llama Raúl. Los niños me ignoraron por completo. Todas las personas recuperadas vestían una bata de color blanco, así que por ese distintivo me guié para preguntar. Lo hice una vez tras otra hasta que alguien por fin me hizo llegar a él. Sí, fuimos dejados a 2 calles de la plaza principal. Él decidió quedarse. Corrí desenfrenadamente hacia donde había dicho la señora. No lo encontré exactamente ahí, pero sí escondido detrás de una camioneta. Lo abracé con todas mis fuerzas y ambos empezamos a llorar. Nuestro emotivo momento fue cortado de golpe, ya que las naves emitieron un sonido y de ellas salieron cientos de monstruos. Tomé a mi hijo y nos fuimos de ahí lo más pronto. Recobré la conciencia gracias al Padre, quien no dejó de reanimarme. Estaba dentro de la iglesia, en la mitad que aún no estaba destruida. Dentro de ella yacían los cuerpos de toda la gente que ha estado muriendo. Pueblerinos, brujas, nahuales. Ya recé por todos ellos, pedí a Dios que reconsiderara sus pecados por el gran sacrificio que han hecho hoy. No tiene que decírmelo, Padre. ¿Cuántos han cruzado los túneles?
Hasta ahora solo 3 familias de las 60 que hay en el pueblo. Escuchamos un fuerte golpe en el piso. Al asomarnos, la escena de cientos de monstruos cayendo y listos para atacarnos me paralizó unos segundos. Padre, entre, escóndase y si puede entre a los túneles y huya, no es seguro estar afuera. Grité al padre mientras lo empujaba adentro. Éramos un total de 40 hombres contra cientos de ellos, no sabía qué nos pasaría, pero haríamos lo único que hemos sabido hacer ante esta crisis. Luchar. Tomé mi machete, preparé un cóctel de fuego y me puse al frente. La ayuda vino desde el cielo con las brujas restantes, quienes con una risa macabra mataban a los monstruos. La pelea fue voraz, cruda, sin miramientos ni misericordia. Los nahuales protegían a las familias que llegaban a la iglesia para evacuar, pero cada vez eran menos. De poco en poco nos estaban acorralando contra la iglesia, no podíamos permitir eso o estaríamos todos muertos. El monóxido de carbono no solo estaba enfermando a las bestias, nosotros también nos empezamos a sentir mal. Necesitábamos un milagro, un verdadero milagro. Sin esperar nada, una nave de pronto comenzó a disparar en contra de sus propios combatientes. Solo fue por unos segundos, pero eso bastó para limpiar la zona. De lejos vimos como algo o alguien eran expulsados de esa nave. Nuestras defensas iban siendo menos conforme llegaban sus familias, pero podíamos resistir. Estaba preocupado por los míos, porque no llegaban. Totalmente superado por la mortificación, dejé mi puesto y me dirigí hacia mi hogar. Burlaba escombros, cuerpos, animales y casas derrumbadas. Cerca de mi casa, tirado en el piso yacía el cuerpo de Fidel. No sé qué habrá pasado con él, posiblemente se arrepintió de todo lo que hizo y fue quien disparó desde la nave. Vaya que lo hizo en el momento más indicado. Cuando arribé, me di cuenta que mi casa era historia. Miraba a todos lados en busca de mi familia, con un miedo incontrolable. Afortunadamente, en mi camioneta, llegaron ellos y demás vecinos. Súbase Juan, vámonos de este maldito infierno. Subí y dejé que la camioneta me llevara. Capítulo 12. Sacrificio. Habiliten el prototipo. Ordenaba Sirac a sus sirvientes. El prototipo está a un 70% de funcionamiento, ¿está seguro de ponerlo a prueba ahora mismo? Sí, solo una fracción de su poder barrerá con toda esta inmundicia. Está vulnerable. Los terrícolas ya no cuentan con armas para defenderse, no hay nada lo suficientemente poderoso que pueda herir al prototipo. Llegamos a la iglesia y había cada vez menos personas en el pueblo. Los vecinos fueron los primeros en descender de la camioneta y dirigirse hacia los túneles. Amor, estamos listos. Dijo mi esposa. Adelántense, yo los alcanzo. Me quedaré para ver si no hay más sobrevivientes, y seré el último que cruce antes de dinamitar los túneles. Mi familia entera se opuso a esta idea, mi hijo comenzó a llorar, yo intentaba explicarles la situación, pero no me entendían. La tensión entre nosotros se estaba incrementando, hasta que mi esposa decidió algo que no estaba pensado por nadie. Suegra, llévese a mi hijo. Nosotros los alcanzaremos en cuanto termine todo. Mi hijo nos dio un abrazo y un beso a los dos y se despidió de nosotros con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Si quedamos en que yo sería el último en cruzar. Dije molesto a mi esposa. Porque tú eres mi compañero de vida y te acompañaré siempre, hasta el fin del mundo. Ambos nos abrazamos y nos dimos un beso. Un grupo de brujas se posaron sobre nosotros y dije, ya no hay monstruos. Ahora solo concéntrense en encontrar sobrevivientes. En 5 minutos partiremos todos. Pasaron los minutos y las brujas transportaban a personas heridas y liberaban animales atrapados en las casas. ¿Sabes? Jamás creí que esas cosas existieran.
dijo mi mujer, refiriéndose a las brujas. Yo sí, porque cuando era niño, una vez vi una, que intentó llevarme. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? No pensaba que me creerías. Siempre he sabido que estas cosas existen, Dios, el diablo, pero los aliens, eso no me lo esperaba. De pronto, algo surgió de una nave. Se arrojó de la misma y cayó al suelo. Me asomé pensando que se trataría de algo sin mucha importancia, pero me llevé una sorpresa al darme cuenta que se trataba de una persona, pero no era una persona normal, pues, su cuerpo estaba iluminado y rodeado por una aura de color azul celeste que brillaba como un faro. Decidí quedarme como espectador. Aquel individuo volteaba para ver toda la destrucción que se había desatado. Justo cuando creí que no pasaría nada a mayores, extendió su brazo y de su puño surgió una luz que convirtió en un disparo. Tal cosa destruyó todas las casas de una manzana entera, convirtiéndolas a cenizas. En completo pánico regresaba a la iglesia. Las brujas intentaron confrontarlo, pero fueron hechas polvo en el aire. Los últimos habitantes cruzaban los túneles. Era el momento, ya debíamos irnos. Sin mirar atrás, mi esposa y yo nos metimos a la iglesia, dispuestos a correr por nuestras vidas. No obstante, fuimos detenidos agresivamente, por ese individuo. Y de pronto, empezamos a flotar, no solo nosotros, todo a nuestro alrededor se alzaba hacia el cielo. Las casas, construcciones, árboles, plantas, todo fue arrancado del suelo y se elevaba junto con nosotros. Nos tomamos de las manos para evitar separarnos, y cuando estuvimos lo suficientemente cerca de una nube, chocamos de manera fatal contra el suelo. No sabía cómo seguía vivo tras tanto maltrato, estaba atrapado entre los vestigios de la iglesia. Me había roto la nariz y al parecer, la columna también, solo podía mover mi brazo derecho y no podía respirar bien. Poderosas explosiones se escuchaban cada vez más cerca. Sabía que ya no habría salvación para mí, de hecho, buscaba este momento. Una oportunidad única de demostrar a todos que mi vida tuvo otra relevancia, más que ser campesino o afanador. Que dentro de mí siempre existió un potencial sin rumbo, una chispa sin mechero para sostenerla. Y vaya que sí se dio. Ayudé a salvar el mayor número de vidas posible, eso me coloca en un lugar que ni siquiera puedo imaginar. Estoy feliz de haber salvado a mi madre y a mi hijo, y de sacarnos de encima a estos parásitos, al menos por ahora. Gracias vida, por dejarme vivo cuando fue necesario, y de reservarme este lugar en la historia. Gracias por haberme dado a una gran mujer, con la que me encontraré de nuevo en unos instantes. Gracias, vida. Algo empezó a escarbar entre los escombros hasta encontrarme. Lo vi a la cara, era como yo, físicamente un humano, pero sin alma y los ojos vacíos. Con las últimas fuerzas que me quedaban, le dije, ustedes fallaron. No contaban con que fuéramos tan radicales nunca, ¿o sí? El humanoide ladeó la cabeza confundido. Amé, fui llamado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Tras decir mis últimas palabras, presioné el botón del detonador. Capítulo 13. Fuego y devastación. El camino rumbo a la salida del pueblo fue de lo más caótico. Al haber poco espacio y mucha gente, la desesperación nos invadió y la gente empezó a correr, pasando por encima de otros con tal de llegar al final del túnel. Me separé de mi abuela a causa de las estampidas. Afortunadamente, Pablo y su padre me hallaron y me llevaron consigo. Justo al llegar al filo del cerro de San Juan, la tierra vibró y eso solo significaba que las bombas habían sido activadas.
Un torbellino de fuego y rocas salió de la ranura y quemó el sendero, separándolo en dos. Quedé del otro lado, alejado de Pablo y su padre. No tuve otra opción más que seguir sin ellos. Muchos murieron porque no alcanzaron salir de los túneles. Por fortuna, de mi lado, una familia logró salir, y sin llegar a imaginarlo, Citlali también, pero así como yo, llegó al otro lado sola y en shock. Me acerqué a ella y los dos caminamos sin un rumbo claro. Mientras nos alejábamos del peligro, llorábamos amargamente, porque mis padres y mi abuela estaban muertos. Porque su madre y sus hermanos no pudieron salvarse. Mi familia hizo todo lo posible por darme ventaja y se sacrificaron, por mí, solo por mí. Lloraba por tristeza y a su vez por orgullo hechos un desastre de lágrimas, polvo y quemaduras. Encontramos la carretera. A lo lejos observaba un gigantesco incendio, justo donde estaba lo que alguna vez fue mi hogar. La oscuridad era un mal presagio para mí, así que me apresuré a conseguir ayuda. Duré media hora tratando de detener algún auto, lo conseguí finalmente con un camionero. ¿Dónde están sus papás? Preguntaba el señor. No supe qué decir. ¿Vamos a encontrarnos con ellos, señor? ¿A dónde los llevo? Tampoco supe qué decir realmente. Miré a Citlali esperando que ella respondiera, pero no dijo nada. ¿A dónde va usted, señor? Voy para la ciudad, está a 4 horas, seguros que ese es su destino. Asentí con la cabeza. Aunque fija, mi mirada no distinguía nada con claridad. Cuando la adrenalina y las ganas de sobrevivir abandonan el cuerpo, la realidad te golpea con todo. Mientras más metros y kilómetros avanzaba ese tráiler, más hundido me sentía. Sin padres, sin familia, sin hogar, sin conocidos, ¿qué haríamos Citlali y yo? La ciudad apareció distante ante mis ojos, como un territorio prometedor, un lugar donde encontraría todo lo que me hizo falta para poder defender a mi pueblo, un sitio donde hallaría las respuestas de lo que pasó, donde podría aprender para continuar con la lucha de mis padres y honrar su legado. Un espacio donde les recordaría a todos que Juan Quirarte y Flor de Quirarte salvaron a un pueblo entero. Porque esos intrusos espaciales siguen sueltos y sin responder ante la ley, alguien debe decirle al mundo que existen y que debemos estar preparados para cuando decidan escalar sus invasiones a niveles inimaginables. Esa persona seré yo. No sé cuánto me tome, no sé qué deba hacer, pero haré la diferencia, para evitar a toda costa, volver a vivir un infierno como el que a Citlali y a mí nos alcanzó. Tres días después, elementos de policía y ejército se dieron cita a las inmediaciones del anteriormente conocido como pueblo de San Juan, tras recibir múltiples reportes de camioneros que observaron el pueblo completamente prendido en llamas y devastado. ¿Qué pasó aquí? El reporte dice que hace un mes aquí había un pueblo pequeño. Desapareció por completo. Parece que un socavón se lo tragó por completo, pues todo está hundido al menos 5 metros. La hipótesis es que un asteroide pequeño cayó en el pueblo durante la noche, eso explica el por qué estaba todo envuelto en llamas cuando se toparon con él. ¿Y las personas? Probablemente no lograron salvarse, pero necesitamos equipo para bajar, estudiar y hacer la investigación. De acuerdo. Oye, ¿ya viste eso que está en el cielo?